Quien está envuelto en un escándalo es el expresidente Enrique Peña Nieto. Resulta que la prensa israelí dice que Peña Nieto recibió millones en sobornos. Por supuesto, él lo niega. Ya ha hablado y se ha manifestado sobre este tema a través de sus redes sociales. Pero de acuerdo con un reportaje publicado por el medio israelí The Marker, los vendedores del sistema de espionaje Pegasus habrían dado un soborno de 25 millones de dólares a Enrique Peña Nieto para permitir la operación del software en el país. Este tema lo vamos a analizar con el politólogo, con el especialista en estos temas, Javier Rosiles, a quien tenemos en la línea telefónica. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estimada Miriam? Pues ya sabes, con el gusto de conversar contigo y con tu amplio y amable auditorio. Oye, este tema qué sensible, qué delicado. Ya habíamos, ya en su momento, pues el tema fue todo un escándalo, esta red de espionaje y demás. Pero ahora ya poniéndole cifras, poniendo nombres, ¿qué opinas de todo esto? Sí, pues es bastante grave, como lo dices. Mira, yo diría que hay por lo menos un par de cosas que hay que decir, ¿no? La primera, pues es que llama la atención, Miriam, con todo respeto, que todavía el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues ha sido intocado, digamos, por la 4T, ¿no? Es muy curioso que el sexenio al cual sucede en su momento el expresidente López Obrador, pues realmente no hay acusaciones graves de actos que hayan ocurrido durante ese periodo, ¿no? Y siendo que, pues bueno, se sabe que es un sexenio al que se le acusó, pues de que había muchos niveles de corrupción. Tan es Oye, así, la Casa Blanca, simplemente te acordarás, por ejemplo, exactamente, entre de la otros, Casa ¿no? Blanca, entre muchos otros. Y entonces, siempre ha llamado la atención por qué el sexenio, que en este caso López Obrador, que lo sucede, ¿no? Pues realmente no ha habido, digamos, una investigación, no ha habido pues castigos de todos esos acontecimientos de un nivel de corrupción tan alto, estimada Niria, que eso explica en parte, me parece a mí, el triunfo justamente del de la 4T, ¿no? Es decir, si a algunos nos hace sentido el discurso de la 4T de combate a la corrupción, pues tiene que ver mucho con el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues sí llama la atención que no haya habido, digamos, esta situación, ¿no? Y entonces ahora lo que tenemos es que por un medio, hay que decir, Miriam, que esto no parece una filtración, digamos, del gobierno actual ni nada así, sino que es simplemente una disputa de dos empresas allá en Israel, ¿no? Entonces, Ujú. es gracias a estas empresas que nos enteramos pues, de esa situación que me parece a mí tan grave, Nidia. ¿Por qué? Porque acusan o se supo durante esa disputa que el expresidente Peña Nieto recibió 25 millones de dólares para que estas empresas pudieran venderle al gobierno mexicano un equipo que cuesta 32 millones de dólares, que costó 32 millones de dólares en el 2014, pero lo interesante o la preocupación es que, bueno, este equipo, como ya muchos, y tú lo comentabas al principio, pues realmente era un equipo que servía para espiar teléfonos y en su momento, pues conocemos que se espiaron teléfonos de periodistas, de opositores, de activistas, ¿no? Incluso de familiares del expresidente López Obrador, ¿no? Entonces, sí me parece que el tema es bastante delicado. Evidentemente el expresidente Peña Nieto lo niega, como lo decías tú en sus redes sociales, ¿no? Pero sí me parece que el tema pues da para mucho, ¿no? Ahora, también me parece muy preocupante que, bueno, de acuerdo a la prensa israelí, el soborno figuraba dentro de una serie de acuerdos entre estas dos empresas o entre estos dos empresarios que habían en su momento firmado para repartirse las agencias con las que iban a trabajar, etc, etc. Pero están hablando de una relación ya con el expresidente desde antes de llegar a la presidencia, incluso se hablaba desde su campaña, que eso también me parece muy importante. Exactamente, ellos hablan ahí de lucrativos contratos, ¿no? Ajá. Con el hombre mayor, ese es un poco el sinónimo que obviamente no lo llaman Peña Nieto, pero dicen el hombre mayor del sexenio que termina en 2018 su encargo, claramente se refieren a Peña Nieto. Y sí, efectivamente, mira, pues hace pensar que evidentemente quizá pues hubo otros acuerdos, ¿no? Hubo otros contratos, hubo otros inversiones jugosas, digamos, pues a partir de digo, pues 25 millones de dólares, estimada Nira, pues no es cualquier cantidad, ¿no? Me imagino que hubo por ahí otros negocios, pero yo insisto, digamos, ¿no? Sí me parece que hay que destacar la gravedad del espionaje, ¿no? Y que es un asunto que se tiene que esclarecer, o sea, no me parece a mí que sea suficiente con que el expresidente Peña Nieto pues niegue los hechos, ¿no? Sino que sí me parece que merita una investigación, porque además, ¿sabes cuál es lo interesante? Que vuelve, como decías tú, a sacar a la agenda un tema que nunca ha quedado esclarecido, estimada Nida, o sea, nunca ha habido realmente alguien que pague por
por estas situaciones que se vivieron. Es decir, el espionaje está prohibido, o sea, que a ti, a mí, a nuestros público lo están espiando en su teléfono, pues es una situación que no es correcta, ¿no? Y hay que decir que este equipo, pues lo que hacía era que se infiltraba, digamos, en los aparatos telefónicos, no en los dispositivos, y era capaz de grabar, de pasar contactos, es decir, de robar información. O sea, sí me parece que es una situación que habrá que esclarecer, pero sí es una pena, estimada Nidia, que este tema lo tengamos que abordar a partir de información que viene, digamos, de manera externa, ¿no? Que no viene a partir de investigaciones de nuestro propio país. Oye, y el reportaje también refiere que esta sociedad entre estos empresarios israelíes llegó a su fin cuando llega a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque entonces significó esto la renuncia de esos funcionarios claves que estuvieron durante el sexenio de Peña Nieto y que evidentemente, probablemente, colaboraron con todo este tema. Es decir, pues se habla del expresidente pues porque fue la figura máxima, pero entonces, ¿qué más o qué nombres o qué personajes habría, en caso de comprobarse, detrás de todo esto? Sí, claro, digamos, la buena Ujú. noticia es que esa situación se acaba pues con un nuevo gobierno, lo cual nos dice que es buena idea la alternancia, ¿no? En el poder, porque eso rompe Ajá. redes, digamos, de corrupción. Después se Corrupción. podrían construir otras, pero por lo menos eso es una buena noticia, ¿no? Para eso sirve, me parece a mí, la democracia y la alternancia. Pero por otro lado, efectivamente, lo dices bien tú, pues obviamente me parece a mí que no solamente el expresidente Peña Nieto de manera solitaria, individual, pues llegó a estos acuerdos, ¿no? Sino que habrá mucha gente más inmiscuida en Nidia, y en otros procesos también de corrupción, ¿no? Entonces, yo insisto, es un sexenio que ha quedado pendiente su análisis, su examen, la investigación que de muchas acciones que sabemos que tienen rasgos de corrupción, y ojalá que pudiera ser el principio pues para empezar ahí a revisarlo y pues simplemente mire pues castigar a quien hay que castigar, no nada más y nada menos. ¿Cómo debe de actuar México ante esto? ¿Qué se debe de hacer desde tu punto de vista, Javier, para que situaciones de este tipo no se vuelvan a repetir? Pues mira, yo creo que ahorita estamos viviendo justamente, lo recordarás bien, la última reforma, donde la oposición ha acusado a Morena de querer espiar, ¿no? Con nuestra nueva ley. Hay una situación ahí muy compleja que me parece a mí que tiene que ver con cómo combates tú el tema de la violencia y la inseguridad, ¿no? Ujú. Me parece que sí tienes que dotar a las instituciones pues de equipos, de herramientas, pero luego hay una línea muy delgada, estimada Nidia, en que esos equipos pues pueden ser usados para espiar a quien tú quieras, ¿no? Entonces, a mí me parece que la ciudadanía debe estar presente, esa es una cosa que yo diría, ¿no? Ese es un primer elemento. Y otra situación es que sí hay que estar pendientes pues de las reformas que se han aprobado, ¿no? Y de las propuestas que están planteando desde el oficialismo, ¿no? Porque a veces, con tal de deseosos todos de tener mayor seguridad, pues a veces, digamos, cedemos un poco en las libertades, ¿no? Entonces, me parece a mí que ahí hay que estar pendientes, y también ojalá que la oposición pues se ponga un poco más las pilas, ¿no? Digamos, la oposición, más allá que la pudiéramos apoyar o no, la oposición tiene la obligación, me parece a mí, de estar poniendo el ojo en algunos elementos que pudieran ser riesgosos, digamos, ¿no? Como es el espionaje y muchos otros, ¿no? Entonces, me parece a Ujú. mí que la observación ciudadana y una oposición pues más activa y mucho más creativa e inteligente, pues son elementos fundamentales para evitar cosas de este tipo, ¿no? ¿Cómo debería de rendir cuentas ante esto el expresidente Peña Nieto? De entrada, pues no vive en México, ¿no? Sabemos que está en Claro. España, pero ¿cómo debería, pues, de transparentarse este tema o cómo llamar a rendir cuentas a un expresidente, por ejemplo? Pues mira, a mí me parece que ya el oficialismo está obligado a investigar, ¿no? Porque obviamente él lo está negando, a nadie puede aquí culparlo, digamos, ¿no? No podemos culparlo, no tenemos los elementos para decir que es culpable, y entonces, bueno, el primer punto me parece a mí que sí tendría que ser una investigación seria, ¿no? Que se pudiera desarrollar, y entonces sí, si se encuentran ahí elementos para culparlo, pues sí habría que llamarlo por lo pronto a que rinda cuentas, ¿no? Entonces, ese me parece que es el primer paso. Pero bueno, pues efectivamente yo creo que sí tendría que ser una investigación, porque no podemos aquí culpar a nadie, ¿no? Pero a mí me parece, estimada Anita, que hay varios casos en el sexenio de Peña Nieto que sí ameritan una investigación, y sí me parece, con todo respeto, que hay elementos para acusar de corrupción, no solamente a él, sino a varios integrantes de su equipo, ¿no?
Bueno, vamos a estar pendientes entonces del transcurrir. Ya él se pronunció en redes sociales, ya dijo que no es verdad, obviamente se defendió. Y como bien dices, pues las cosas tienen que investigarse o tendría que investigarse más a fondo para determinar entonces si existe realmente o no una culpabilidad. Esto se destapa a través de un trabajo periodístico de la prensa Sí. allá en Israel. Vamos a dar seguimiento. No sé si quieras a cerrar con algún punto o algo específico o agregar algo más, Javier. Bueno, pues también hay que ser cuidadosos, estimada Niria, porque pues bueno, ya estamos rumbo al 2027, una elección muy importante que va a Ujú. significar, me parece a mí, la consolidación de la 4T o no, dependiendo del voto de la ciudadanía, y también pues bueno, hay que ver cómo ya se empiezan a abordar algunos temas, ¿no? Que me parece que van hacia ese sentido, y pues bueno, nos beneficia un poco porque los temas finalmente empiezan a salir, ¿no? Pero habrá que estar pendientes y pues bueno, aquí estaremos con mucho gusto analizándolos en Radio Sonora, si me lo permiten, ¿no? No, y lo cual, por cierto, te agradecemos infinitamente. Como siempre, un placer platicar contigo. En redes sociales, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo te seguimos, Javier? Pues estamos ahí como Javier-Rosiles, Facebook, Instagram y X, por ahí andamos. Perfecto, muy bien. Que tengas un excelente inicio de semana, Javier, donde sea que andes, porque sé que eres una persona muy movida y viajas seguido. Muchas gracias, te mando Saluditos. un abrazo, Nidia, hasta luego. Un abrazo, Javier Rosiles Salas, Hasta pronto. politólogo especialista, hablándonos sobre este reportaje que se publicó en este medio, donde dicen los proveedores del sistema de espionaje Pegasus habrían dado un soborno de 25 millones de dólares al expresidente Peña Nieto. ¿Para qué? Para que le permitiera la operación de este software en el país. Después se supo que con este software pues se espiaba a ciertos personajes, entre ellos incluyendo algunos periodistas. Bueno, vamos.